y el gobierno regional, que ni siquiera es una tensión política en términos de oposición y oficialismo, sino que en términos de pareciera ser que hay maneras de llegar hacia la población distinta. Y lo cierto es que a nivel regional nos hemos ido acostumbrando a ciertos horarios en los cuales se da un informe súper estandarizado que tiene que ver con cifras, pero no con mucha más medida o con mucho más acciones. Y por otra parte, hay un trabajo social que se debe hacer y que se está haciendo, que también ha pasado quizá un poco desapercibido y no se esboza una suerte de una mirada integral entre todos los actores para buscar una solución conjunta. Gabriel, te retorno la palabra para que termines tu idea del bloque anterior y puedas avanzar en esto. Sí, yo veo que es importante y ha sido de una magnitud bastante importante lo que ha pasado en Punta Arenas con respecto a la cantidad de casos y a lo que significa en proporción a la población nacional lo que está pasando en nuestra comuna, y sin desmerecer lo que también pasa en Puerto William, que si bien son menos habitantes, la cantidad de casos que tienen son los más significativos del país, sin desmerecer lo que ocurre allá. Ahora, ¿qué medidas continúan? Bueno, Puerto William ha tenido cuarentena, Punta Arenas ha tenido cuarentena, aquí ya viene la responsabilidad de cada uno y quizás ahí también hemos fallado cuando se han visto estas largas colas en las notarías, hemos fallado también en los supermercados, siempre se ha visto población que no está conservando esta distancia social y que por ahí no queda otra forma otro método de contagio, y por eso estamos viendo estos resultados. Así que ya más medidas del Estado no puede tomar, pues, o sea, después de esta cuarentena o se pone más brusco o construye un arca y salva a algunos pocos, pero no, por decirlo de manera jocosa, pero no hay una medida más extrema que en la que estamos ahora. Entonces, en el escenario actual, lo que debemos esperar y lo que no está ocurriendo es que la curva baje y se aplane, y ya tuvimos el viernes pasado el sistema sanitario casi al límite con los ventiladores mecánicos, y eso no nos podemos dar el lujo de tener porque estamos en un sistema muy autosuficiente de medidas sanitarias. Ahora, con respecto a el rol de los alcaldes, y voy a ser súper lacónico con esto, finalmente los alcaldes y los gobiernos tienen roles distintos. Si bien los alcaldes representan al Estado en su mano más cercana a la comunidad, lo que buscan es transmitirlo, el propio sentir de los vecinos. Independiente del color político, tal como lo señalaba, los alcaldes están cumpliendo su rol, que ha sido loable, y lo que tiene que hacer la administración, ya tanto regional como central, es poder tomar las medidas para ahí y tener esta visión más global. Lo que sí, uno esperaría, y lo he señalado en otras instancias, que uno espera que el nivel regional tuviese más poder de decisión, más allá de las facultades que tuviera, que no esperemos la respuesta de Santiago para tomar medidas para la propia región, y con lo que ha pasado antes, o sea, no podemos esperar de que Santiago decida cuántos oncólogos necesitamos en Magallanes, si esa decisión la podemos tomar acá. Eduardo, ¿coincides con lo que señala Gabriel? ¿El gobierno regional tiene la autonomía o tiene el marco legal como para tener mayores acciones? Yo entiendo que sí, pero aquí también tenemos un problema de un gobierno regional muy centralizado. Cuando hablo gobierno regional, nos saco al Consejo Regional, que para quienes conocen son cosas distintas. El gobierno regional, en este caso, está encabezado por el intendente, todavía. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto a esta vinculación con la comunidad, el rol de los alcaldes, en este caso, en el rol del alcalde de Punta Arenas? Mira, contrariando las opiniones comunes que hay en estos casos, sobre todo en una región como la nuestra, tan regionalista, valga la redundancia, yo creo que en periodos de crisis como esta, que es una crisis de profundidad, yo creo que la pandemia en este momento ha sido bien conducida, comparativamente hablando con nuestros vecinos. Porque finalmente, más allá de las cifras que uno conoce de contagiados, de personas que están siendo asistidas con ventiladores, lo que importa son los fallecidos. Y la verdad es que en esa materia, si uno se compara con el vecindario y con muchos otros países del mundo, la cantidad de fallecidos en Chile es bastante menor en relación a los contagiados. Así que yo creo que en general, yo soy partidario del centralismo en estos casos, en momentos de crisis. La coordinación es más efectiva. Yo no me imagino cómo sería el control de la pandemia si cada alcalde fuera el que pudiera llevar, o cada región el que pudiera llevar el control de esto. Yo insisto, una coordinación central en estos casos, más allá de las equivocaciones que puedan tener y que de repente se requiere que tomen en cuenta
las circunstancias regionales que de repente son muy específicas, como en el caso de Magallanes, por ejemplo, donde efectivamente por el tema del turismo en particular debería haberse adelantado la cuarentena. Probablemente tendríamos hoy día índices menores. Pero más allá de eso, yo creo que estamos en una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad en los últimos 40 o 50 años, para los cuales nadie tenía un manual de cortapalo que pudiera decir cómo actuar en esta materia. De hecho, ha cambiado todo, ha cambiado la política, ha cambiado la sociedad. Imagínense que hasta hace, no sé, un par de meses atrás, los carabineros eran insultados en las calles y hoy día son los que nos permiten, ¿no es cierto?, el control ¿no es cierto?, de que la cosa no se salga de madre. Ahora, cuando se habla que hay mucha gente en las calles, la verdad que yo pienso que tampoco es una cifra significativa. El 90% de la gente permanece en cuarentena. Y eso habla de una disciplina social que bastante, yo diría, reconocida en el mundo. De manera que me parece que centralizar el ministro Mañalich, más allá de la simpatía que podamos tener por él o no, ha actuado, yo diría que con la firmeza que corresponde en estos casos. Oye, haciendo cosas que me pueden costar la expulsión del partido. No sé si estoy hablando con Eduardo o con Hernán, pero vamos a ver, Hernán, alguna de esas pasa. Yo creo pasa que en periodos de crisis se requiere autoridades que tengan personalidad y carácter para imponer su punto de vista, más allá de si se equivoquen o no. Porque si no sería un caos. Y, insisto, finalmente a los gobiernos se les va, la ciudadanía por lo menos, reconocer el éxito o el fracaso por la cantidad de gente que muera en esta crisis. Y yo creo que hasta el momento el tema ha sido bastante bien manejado. Todavía no ha llegado la crisis, eso lo sabe Gabriel también, esto llega en un par de semanas más, cuando tengamos ahora. Pero yo creo que hasta el momento no me voy a plegar a la crítica sin más ni más. Y creo que además es conveniente hacerlo. Este es un periodo de unidad. Este es un periodo en que tenemos que estar todos, ¿no es cierto?, en la misma materia. Y la crítica tiene que ser, por lo tanto, constructiva, porque si solamente voy a criticar por criticar, no me parece que eso contribuya, ¿no es cierto?, a mejorar las cosas. Esboza una sonrisa, veo que está esbozando una sonrisa, Hernán. ¿Qué comenta? ¿Te suma a lo que dice Eduardo? Efectivamente, la crítica se apunta a que sea constructivo, y no solo en el presente inmediato, sino que también en lo que viene después, porque podrá ver el tema sanitario, sea hoy día la urgencia, pero los efectos de esta pandemia también son económicos en el mediano y largo plazo. Entonces ahí también es donde hay que proponer ideas para enfrentar eso a tiempo. ¿Qué dice Hernán? ¿Estás de acuerdo con Eduardo o no? Bueno, lo primero que expresión que se me... ¿Te cuesta decir que estás de acuerdo con Eduardo? Que me viene a la cabeza escuchar a Eduardo es nobleza obliga. Y yo creo que esa expresión es aplicable a Eduardo hoy día. Lo que dijo, nobleza obliga, digamos. ¿Ah? Creo que, y aquí un poco más en broma, la cuarentena la ha hecho bien, digamos, lo ha hecho reflexionar, ¿cierto? Porque es cierto, digamos, es fácil tirar la piedra, es fácil la crítica, claro, es lo más fácil que hay, ¿cierto? Y lo más populista es decir, mira, este gobierno para acá, este alcalde allá, estos no son acá, estos que salen muchos, que salen pocos, es súper fácil. En un cuadro que, como bien dice Eduardo, y todos los analistas, que es evidente, inédito en el mundo, es inédito. Entonces, pensar que este gobierno u otro tiene la receta al 100% y que sabe cada cosa que dice y lo hace bien, porque en realidad ya son tan inteligentes y son tan adelantados en el mundo, creo que a veces cansa, el escuchar tanta crítica. Hablaba por Facebook con una persona y me decía, mira, la cantidad de muertos no son estos, son otros, el gobierno miente. Entonces le pregunto, ¿cuántos son entonces? No, es que no se trata de eso, porque no tienen mascarilla. No, pero tú dices que el gobierno miente. ¿Cuánto es entonces? En fin, yo creo que, y que obviamente nunca pudo dar una cifra, digamos, ¿ah? Porque claro, es fácil la crítica, y desde ese punto de vista es cierto. Es cierto que, y yo disculpa la autorreferencia, lo escribí, ya será otro momento de sacar las cuentas, de ver los balances, si lo hizo bien, lo hizo mal, serán otro momento. En este momento tan delicado, creo que el tirar la piedra a cada rato, creo que no contribuye en nada, al contrario, ¿ah? Y esta frase, si no ayuda, no estorbe, ¿ah? Respecto a los alcaldes, claro, son funciones distintas y evidentemente el alcalde siempre va a querer más
siempre va a querer llevar la voz de la gente, y el gobierno central, el gobierno regional, ¿cierto?, en una mirada más global, porque la idea del gobierno nacional, incluso regional, en la región, es más global, ¿cierto? Por tanto, no puede estar diciendo cada cosa que un alcalde le pida, tiene que hacerla porque le puede afectar a la otra, ¿cierto? Y finalmente, respecto a los efectos económicos, por eso es tan importante conciliar el cuidado de la salud con los efectos económicos futuros. Es tan importante. Es importante la salud, cierto, pero si tenemos una economía tan en el suelo, mucha gente se va a enfermar después por otras cosas. Entonces, ahí tenemos cuidado, y yo sé que la gente dirá, pero la salud está primero, sí, pero también tenemos que tener, ¿cierto?, cuando la gente esto se termine, empieza a terminar, que tenga trabajo, porque si no tenemos empresas. Ahí te complemento un poco al escuchar al ministro y un poco los comunicados que han hecho del gobierno, y a raíz de la explicación en Santiago de que habían comunas que dejaban de estar en cuarentena y entraban otras, y había una suerte de alternancia, asociada, por cierto, a indicadores, pero la explicación era que lo que se buscaba era un efecto como de apretar y soltar, o sea, como un poco ir controlando la sociabilización, precisamente para lo que dices tú, una estrategia de no ir al máximo, que significa paralizar todo, dejar todo abierto como que si no hubiese problema, sino que ir en forma gradual, de manera de ir administrando, ¿cierto?, esta tasa de contagio para ir correlacionado con la respuesta que tiene nuestro sistema de salud. Y eso era un poco la explicación que se da en Santiago cuando habían comunas que se separaban, de una calle estaba en cuarentena y la otra no estaba. Entonces, el tema está en que en nuestra región estamos, y lo vimos la semana pasada, al límite de nuestra infraestructura. Por lo tanto, aquí estamos con una situación que es cuarentena total en Punta Arenas, pero tampoco tenemos, como bien decía Gabriel, no tenemos más margen como para tomar una medida más dura. Entonces, ahí es donde la inquietud tiene que ver con qué más nos está faltando para bajar o para batir estos números. Una tranquilidad nos la va a dar el gesto que hizo el gobierno regional y el Consejo Regional en traspasar fondos para ir en apoyo del Servicio de Salud para comprar más equipamiento. Esa es una medida concreta que se hizo a nivel regional y de manera muy temprana, y en eso hay que reconocer el aporte del Consejo Regional. Pero vuelvo a plantear el punto. Esta estrategia que está haciendo el gobierno a nivel nacional, a nivel comunal o a nivel de nuestra región, pareciera ser que está muy tensionada y no está resultando. Sí, una cosa muy breve. Disculpa, una cosa muy breve es que yo no he leído, por lo menos quizás ha salido, cuándo se estima el PIC en la región. Porque también es importante saber cuándo se estima el PIC, porque estamos viendo que sube, pero como que no hay una salida, ¿cierto?, una luz al final del túnel, porque a nivel nacional se decía, mira, fin de abril, principio de mayo, quizás mediados de mayo, hay una estimación. Acá yo no he escuchado ni leído estimaciones de cuánto va a ser el PIC. 2 semanas más aproximadamente va a ser acá la situación más compleja, 2 3 semanas. A nivel nacional igual. Yo creo que no hay soluciones para esto. Esto va a tener que ser resuelto una vez que la pandemia disminuya, morigere sus impactos, que supuestamente va a ser cuando tengamos vacunas, probablemente un año más. Mira China tiene 1.400 millones o 1.500 millones de habitantes y tuvo en la pandemia 3.000 y tantos muertos. Un país centralizado, absolutamente con una autoridad rígida y que para estos casos de crisis, por eso que coincido yo que así tiene que ser centralizado, funcionó bien. Estados Unidos, por el contrario, tiene hoy día cerca de 20 y tantos mil muertos. Y un país solamente de 260 millones de habitantes, 280. No hay estrategia común para esto, Jota. No, Italia, España, Francia, cada uno ha tenido distintas estrategias. Yo creo que lo importante, sigo insistiendo, es que todos los recursos del país deben ser orientados hacia combatir este virus tan complejo que nos ha llegado. Y en eso sí que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la economía también hay que cuidarla. Sí, pero primero cuidemos la salud. Y el intertanto, una vez que vaya bajando, que creo que esto va a ocurrir en los próximos 2 o 3 semanas, empezar a reactivar la economía, y para eso el Estado es el que tiene que ir a ayudar a las personas, a las pymes, a las empresas grandes o chicas, lo que sea, para que la reactivación económica efectivamente sea exitosa. Y mientras tanto que la gente pueda sobrevivir. Pero primero está la salud. Y ahí todo tiene que ser centralizado, los recursos del Estado de Chile para que eso ocurra.
Me parece muy mal lo que han hecho algunas empresas grandes como Cencosud, que acaba de sumarse, ¿no es cierto?, a esta especie, ¿no es cierto?, de ayuda que se hace con los fondos de los propios trabajadores, por ejemplo. Pero bueno, hay otros muchos más ejemplos que son positivos para estos casos. Gabriel, ¿qué nos comenta respecto a esta estrategia? ¿Lo está haciendo la estrategia nacional? ¿La compartes? ¿Es la adecuada? A ver, la estrategia nacional ha demostrado por sus cifras ser eficiente. Tenemos buenos resultados comparados con el vecindario, comparados con las proyecciones que se hacían al principio, comparados con los países que más están sufriendo con eso. No obstante, aquí resalta el rol de los gobiernos regionales, de las autoridades locales, de los alcaldes sobre todo, porque finalmente han sido quienes han liderado las voces que señalan las oposiciones, y lo hemos visto, las excepciones, perdón, lo hemos visto en la región metropolitana, lo hemos visto a nivel local, el alcalde de Temuco también ha tenido mucho protagonismo en esto. Las comunas más afectadas hacen ver sus excepciones para este estándar nacional que se está dando. El estándar funciona a nivel país, pero sin lugar a dudas hay excepciones, y nosotros siempre nos hemos sentido muy excepcionales, muy diferentes, porque estamos en una situación muy aislada que pudo haber sido una ventaja y que finalmente hoy nos está jugando en contra. Y ahí resalta el rol de la autoridad local, el rol de la autoridad regional o comunal, que tenga ese liderazgo de poder transmitir esta excepción a la autoridad central para que se tomen distintas medidas, distintas posiciones. Ahora, ya estamos en la medida límite. Si aquí usamos la estrategia de apretar y soltar, el día que nos suelten, yo creo que los resultados no van a ser muy buenos a futuro. Yo veo una larga cuarentena acá, una estación fría que empieza antes que el resto del país, no sabemos cómo se comporta el virus con el clima, entonces la incertidumbre nos va a jugar mucho a favor. Y también desmitificar de que aquí hay posiciones o prioridades que ponen a la salud por sobre lo económico por sobre la salud. La actividad económica es la que nos trae el pan, la actividad que nos permite subsistir, la actividad que nos permite comer. No quiero llevarlo al extremo de que la gente vaya a morir de hambre si no hay actividad económica. Lo que debiese hacer el Estado es hacer convivir estas ambas prioridades, y sin lugar a dudas la primera es la salud, para que haya gente sana que pueda generarle la riqueza al país, y que finalmente, si no existiese esa actividad, no existiría recaudación fiscal ni Estado que busque el bien común, que busque medidas que pueda ayudar a esto. Por eso yo siempre he insistido de que cuando se busca la reactivación de las pymes o que el Estado va en apoyo de las empresas, es simplemente una devuelta de manos, porque han sido esas empresas las que han dado el capital fiscal para realizar esas medidas. Muchachos, 30 segundos para que se despida cada uno de ellos de nuestro auditorio y su último mensaje para el programa de hoy. Dos cosas. Eduardo. 30 segundos. Primero, denunciar esta iniciativa que de algunos parlamentarios de la derecha respecto a tratar de establecer indultos para los que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, contrariando lo que dice el Estatuto de Roma, ¿no es cierto?, que establece que para que eso ocurra tiene que haber tres condiciones. En primer lugar, arrepentimiento eficaz, que no ha ocurrido en esos casos. En segundo lugar, que haya habido colaboración con la justicia para encontrar a los muertos y desaparecidos, que son más de 1.000 todavía los que se encuentran en esa condición. Y en tercer lugar, que hayan cumplido 3/4 partes de la pena, o sea que no ocurrió tampoco. Yo denuncio y protesto por esa iniciativa que pareciera ser que insisten en seguir haciéndolo. Y lo segundo, mencionar que ha muerto un gran escritor chileno de la Patagonia, porque él escribió sobre la Patagonia igual que Luis Sepúlveda, a los 70 años. Un gran libro que todos leímos, creo, la mayoría, un viejo que leía novelas de amor, y que a los 70 años murió por el coronavirus. Este virus está matando gente también valiosa en el mundo, y es penoso, digamos, que se pierdan, y es absolutamente necesario que rescatemos la memoria de estos líderes intelectuales y culturales, y no los olvidemos, porque han hecho un gran aporte a la cultura chilena y a la cultura del mundo. Luis Sepúlveda, gran escritor, gran amigo. Hernán, 30 segundos. Sí, recuerdo las palabras de Padre Hurtado, Alberto Hurtado: donde termina la justicia comienza la caridad. Sería bueno también, Eduardo, escuchar esas palabras.
y que hay vida, ¿cierto?, después de esto. Hay vida después del coronavirus, hay vida, ¿cierto?, hay esperanza, obviamente. Y por tanto, no sé si es un llamado, pero una reflexión a que estamos en esto, ya llevamos más de un mes, quizás 2 meses en esto, pero también tenemos que pensar en el futuro, ¿cierto? Y con la cabeza fría, como se dice, con el corazón caliente, pero con la cabeza fría, digamos, ¿cierto? Es fácil caer a veces en la desesperación, la desesperanza, ¿cierto? El no saber qué hacer, ¿cierto? La angustiarse es muy fácil. Pero la humanidad ha pasado otras pruebas muy grandes. Chile ha pasado pruebas muy grandes. Ha muerto mucha gente, en un maremoto, ¿cierto? Y no vamos a recordar a Eduardo bajo qué gobierno, ¿cierto? 500 más muertos. O sea, hay vida después de esto. Y ese creo que tenemos en nuestro norte, que la esperanza y la fe es lo que nos va a salvar junto con el amor. Muy bien, muchachos, estamos yéndonos ya en este pauta semanal de esta semana. Reiterar que estamos en cuarentena total en Punta Arenas, Puerto William, a cuidarse y respetar un poco lo que nos está pidiendo la autoridad, y también el sentido de que este problema es de todos, por lo tanto entre todos tenemos que cuidarnos. Si yo no me cuido, no estoy cuidando al de al lado, y en eso es lo peor que nos puede suceder. Nos volvemos a ver la próxima semana. Un abrazo, pauta semanal. Gracias a ustedes. Buenas tardes, que estén bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.